flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Seis de la mañana con 41 minutos, amigos oyentes del informativo Willaricui. Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo para el día de hoy, que corresponde, amigos oyentes, al día jueves 20 de febrero de 2025. Amigos oyentes, en el informativo Willaricui, nosotros estaremos acompañándoles hasta las 8:30 de la mañana con toda la información del ámbito local, regional, nacional, internacional y también las notas deportivas en el informativo Willaricui. Queremos mandar saludos a todos nuestros amigos oyentes, a todos los que están en la compañía del informativo Willaricui a través de Radio Surfui, en la provincia de Cotabambas y sus 6 distritos: Mara, Akira, Coyulqui, Tambobamba, Cotabambas, Akira, Chalhuahuacho, que están enganchados al informativo Willaricui. Salimos a través de Radio Poder Chasqui en Cotabambas. Un saludo para la señora doña Irene Arredondo. Y también salimos en el distrito de Coyulqui. Y un saludo para nuestro gran amigo don Richard Valencia. Salimos a través de Radio Guaira. En Tambobamba también, amigos oyentes, estamos saliendo en la amplitud modulada en la FM. Y también, amigos, queremos saludar a nuestros radio oyentes en el distrito de Capajamarca. Nos escuchan allá en el distrito de Capajamarca. En Santo Tomás salimos a través de Radio La Grande. Todos ustedes sean muy bienvenidos a este informativo Willaricui para la edición que corresponde para el jueves 20 de febrero de 2025. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Hernán. Buenos días a todos nuestros hermanos en la provincia de Cotabambas. El día de hoy, jueves 20 de febrero, jueves compadres. ¿Cómo están todos nuestros compadres? Han amanecido un poco tristones, un poco lloroncitos, medios huacates han amanecido todos los compadres. Día de los compadres, ¿no? Entonces, feliz día. A todos nuestros amigos, a todos nuestros compadres, feliz día desde aquí, desde Radio Surfui, y un abrazo muy grande. Seguramente van a desarrollar algunas actividades, ya las comadres seguramente van a ir a visitar a todos los compadres en este día tan especial. Bienvenidos y bienvenidas aquí al informativo Willaricui a través de Radio Surfui en los 102.7 FM y en los 810 de la amplitud modulada. Nos encuentra también a través de las redes sociales, en el Facebook de Radio Surfui. Nos encuentra a través del YouTube y también a través del internet. Agradecemos a nuestros amigos allá en Cotabambas, en Coyulqui, en Tambobamba, donde nos vienen sintonizando. Claro que sí, amigos. Entonces el día de hoy amanecimos con una llovizna y ojalá en la tarde pues mejore el clima para que podamos realizar nuestras actividades con toda la normalidad. A veces este tipo de inclemencias hace que retrasemos nuestras actividades, ¿eh? De repente ya no podemos salir, nos quedemos en casita, pero sin embargo tenemos la fe y la esperanza de que el clima mejore en las próximas horas. Y bueno, días compadres, seguramente por ahí harán algún muñequito por ahí. Habrá que, bueno, nosotros estamos dispuestos a que nos llamen para poder rescatar al muñeco compadre. En los diferentes calles del distrito de Chalhuahuacho seguramente harán algún compadre representativo del distrito. Muy bien, un saludo muy especial para Efraín Raúl Merma Quenta. Saludos para la provincia de Carabaya. Hoy día de los compadres Carnaval Chico. Mi estimado compadre mío, Efraín Raúl Merma, un abrazo muy grande, hermano, desde aquí, desde Radio Surfui, la voz de todos.
que lo pases bien, que tus compadres te visiten. De la misma manera, a todos los compadres, a nuestro compadre Franklin Encalada, ¿qué será de su vida? ¿Dónde está don Franklin Encalada? Un abrazo muy grande. ¿De dónde nace esta tradición de los compadres? ¿Alguien sabe? Yachanquichichu y Meina Checa. ¿De dónde nacen los compadres? Eso sería bueno también conocer, ¿no? Compadres, ¿por qué se dice compadres, comadres? Esto en nuestra tradición de carnavales, ¿no? ¿En qué consiste la fiesta de compadres, no? Bueno, esta costumbre está arraigada a los carnavales, es una celebración, una de las celebraciones más esperadas en los pueblos andinos del Perú, en la fiesta de los compadres y comadres, cuyo desborde de alegría se asemeja pues en este caso, a las fiestas de los carnavales, cuando se realiza y quienes lo representan. Hoy día es compadres y al siguiente jueves 27 sería comadres. En ese entender, los compadres en muchas comunidades reciben la visita de, no sé, de repente usted tiene un compadre de bautizo, tiene un compadre de matrimonio, reciben la visita y conversan, comparten una comidita, siempre se visitan, ¿no? A los padrinos también muchas veces los visitan, mi estimado Hernán. Claro, y ahí es un momento oportuno para poder conversar, compartir por ahí de repente, ¿no? Una pequeña cervecita, pero no hasta excederse, pues, ¿no? Y ahí conversar cómo les fue durante todo este año el año pasado, 2024, y este 2025, seguramente recuerdan aquellas experiencias, las experiencias vividas entre los compadres, de repente los paseos por ahí que tuvieron. Entonces es un momento como para que se puedan también reencontrarse los compadres y hablar de cómo les fue en la vida y qué les espera en el destino. El motivo de rendir homenaje festivo a los compadres tiene pues que ver con el reconocimiento social que tienen las relaciones familiares. Les llaman padrinos, madrinos, es decir, padres y madres espirituales, a quienes se les confía la ayuda en la crianza de los hijos, ¿no? Que son ahijados o hijos espirituales, cuando los padres están ausentes o afrontan alguna grave dificultad. A ver si me pone un carnavalito para acompañar el día de hoy, don Chinchilico, por favor, señor operador. La presencia de los padrinos en la vida de la familia fortalece las circunstancias importantes como en los bautizos, matrimonios, graduaciones, cortes de cabello a los ahijados. Por esta razón son elegidos como padrinos los más próximos amigos o familiares en los que se confía bastante, en los que usted confiaría a su hijo, ¿no? Si usted va a buscar un padrino, usted va a buscar pues una persona en la que va a confiar, ¿no? En la que a la persona que usted admira, para que pueda guiar a su hijo de manera correcta, de manera espiritual y en fin, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los padrinos son los que ayudan a corregir cuando el hijo está descarriándose. Claro. O van y le dicen al ahijado, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás caminando por estos lares? ¿Qué está pasando, hijo? ¿No? Tenemos que, o le llama reflexión. Y bueno, por eso es que se festejan pues a nuestros compadres en la Sierra Sur del país. Se le festeja con cariño, se le agasaja con mucha alegría. Muchas veces llevan chichita, llevan un poquito de cervecita, llevan un cuy al horno, el famoso puchero, y a la son de la música se comienzan pues a festejar los compadres, ¿no? Van muchas veces a la chacra. Entre compadres, vamos, compartiremos un día de chacra, ¿no? Y también se presta a realizar diferentes juegos en diferentes, en este caso, cada provincia, cada distrito, cada comunidad tiene su propia costumbre de celebrar a los compadres. Algunos lo hacen con carrera de caballos, algunos lo hacen con fiestas, algunos cuelgan muñecos, ¿no? Y sobre todo las personalidades, si es del Día de Compadres, de las personalidades más trascendentes del distrito, de la provincia, cuelgan su muñeco y tratan pues, las damas tratan de llevarlo a enterrar al cementerio, ¿no? Si no lo recuperan, ¿no? Sí, claro, si no lo recuperan. Por eso, digamos, si ha sido colgado mi querido amigo Guillermo Recharte,
todo el equipo de Radio Surfui, por lo menos los compadres, trataremos de ayudarle a rescatar pues su muñeco, ¿no? De Guillermo. Claro, tendríamos, bueno, ahí tendría que manifestarse con alguito más, pero don Guillermo. Claro, entonces trataremos de recuperar todos los varones y las damas van a tratar de llevárselo pues hacia el cementerio. No son costumbres de los carnavales. Feliz día, compadres. Un abrazo muy grande a todos nuestros compadres de Radio Surfui, a don Richard Valencia, a nuestro compadre Aquiles Abarca, a nuestro compadre Franklin Encalada, a David Guamaní, otro compadre, a nuestro compadre David Ortiz. Ay. A nuestro compadre, ¿qué más? ¿A qué compadres más tenemos? Tenemos también, a ver, a... Nuestro compadre Henry Borda. Nuestro compadre Guillermo Recharte. Bueno, él sí es el recontra compadre. Él no es compadre, él es Jataicha. La Jataicha. Y a nuestro compadre Javier Chegia también, ¿eh? Nuestro compadre Javier Chegia. Oye, en fin. Gonzalo Huirse. A todos los compadres. Feliz día y pásenlo de lo mejor. De lo mejor. Un abrazo muy grande desde aquí, desde Radio Surfui, la voz de todos. Claro, y si por ahí tienen su muñeco, les hicieron vuestro muñeco, estamos dispuestos. Nos pueden escribir al número de la radio al 9747-82420. Nosotros vamos a estar gustosos de apoyarles para poder recuperar a vuestro personaje, a vuestro muñeco, donde los hayan ubicado. Donde los hayan colgado. Colgado, bueno, sí. Seguramente ya están, a esta hora de la mañana ya están saliendo, en este caso, los compadres, los muñecos. Vamos a ir a ver si en algunas localidades del sur del país ya han colgado los muñecos de los compadres. Así es amigos, 6 de la mañana con 51 minutos, estamos en el informativo Huillaricui y bueno, para compartir algunas notas del ámbito nacional y de lo que viene pasando en nuestro país, así es que nos vamos de inmediato porque va a haber, amigos oyentes, en este caso lluvias en lo que va a ser en la selva. En la selva se vienen las lluvias y con esto va a hacer también que incremente pues los caudales de los ríos y bueno, hay que tener mucha precaución. Seguramente las personas que viven a las orillas de estos ríos deben tener mucho cuidado, de repente también ya estar viendo alguna zona donde ubicarse, porque cuando viene el río no respeta nada, cuando viene la crecida. Por ello el Senami también, amigos oyentes, ha previsto que el aumento de la velocidad del viento en la Sierra Norte entre este día viernes y sábado, ya que las lluvias se darán de moderadas en 22 provincias de 8 regiones de la selva hasta el fin de semana. Y bueno, seguirán también registrándose estas lluvias hasta el domingo 23 de febrero, aunque este periodo también se prevé moderadas y a no fuertes con el anterior aviso del Servicio Nacional de Meteorología Senami, y las precipitaciones pluviales estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades a los 40 kilómetros por hora, así es que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, la alerta está, amigos oyentes, en las siguientes regiones: en Cusco, por ejemplo, en la Convención, Paucartambo, Quispicanchi, en Junín está Satipo, Loreto, Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Gamarra, también está Ucayali, en Madre de Dios, Tambopatamanu, en Pasco, Oxapampa, en Puno, Carabaya, Sandia, y en San Martín está Bellavista, Llamas, Picota, San Martín. Por ello, amigos oyentes, es muy importante tomar nuestras precauciones. Recordemos que hace poco, por la parte de Paucartambo, por ahí pues hubo deslizamientos, y es muy importante, amigos oyentes, tomar en consideración este aviso. Bueno, chemi kasan huayqikuna panakuna chemi kasan Guajarico y mamitakuna, ama con caruchicho kasan viernes kaman ninkuriki kan kaparakuna sap llaqtakunapi rit'imun kapas ahnata Guajarikamusianku chayta allinta qhawarichi chayta mamitakuna papitukuna hatunapaykuyta kamachikamusunchis haqay kasan riki provincia de Chumbivilcas en Santo Tomás nos están sintonizando. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Colquemarca, a nuestros amigos de Capamarca, gracias por la sintonía de Radio Surfui, la voz de todos. Un abrazo muy grande. Ayer nuestros amigos de Minera Las Bambas, juntamente con nuestros hermanos de la comunidad de Chila, estuvieron presentes en el distrito de Chalhuahuacho, precisamente en la plazoleta Patrón Santiago. Desarrollaron un festival de postres muy bonito, con postres riquísimos que han preparado nuestras mamitas de Chila, y saludarlos a todos ellos quienes estuvieron presentes en este bonito festival de postres. ¿Usted fue a degustar de algún postre, mi estimado Hernán? Claro que sí, César. El día de ayer estuvieron presentes las mamitas, trajeron buenos postres, ¿eh? Hubo postre de chocolate, hubo postre de
de beterraga, postre de zanahoria, también hicieron las famosas cachangas, es parecido a los picarones, acompañado con su miel, y también hubo en este caso queques, unos quequitos bien especiales, buenísimos. Y bueno, tiene el sabor de casa, pues no sé, es incomparable, porque lo prepararon las mamitas y al instante también estaban preparando lo que eran las cachangas, y quien deseaba se llevaba pues buenos productos. Estaba muy delicioso, y bueno, esto ha permitido también a que las mamitas se generen ingresos económicos adicionales, y ha permitido también de que la gente pruebe el sabor, en este caso de casa, casero, pues de las señoras que el día de ayer estuvieron expendiendo sus productos, postres deliciosos. Bueno, Chemi Cassian, saludos a nuestras mamitas de Chila. Un abrazo muy grande a nuestros compadritos. Más adelante vamos a recibir los mensajes de texto a través de WhatsApp. Si usted desea de repente saludar a su compadre y que nosotros le recordemos por el día de hoy, mándennos su mensaje de texto al 974-782420 al WhatsApp. Solamente escríbanos al WhatsApp y manden los saludos correspondientes para los compadritos, para todas y los compadres que están en la sintonía de la radio. Si usted quiere saludar de repente a su compadre Hipólito, mándeme de parte del compadre tal para el señor Hipólito allá en Quehuira, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces pueden enviar sus mensajes de texto a través del WhatsApp. Vamos con más información, 6:55. Claro. El Ejecutivo oficializó este jueves la medida que fue anunciada en la víspera por la jefa en este caso, por el jefe del gabinete. Estamos hablando del presidente del Consejo de Ministros, el señor Gustavo Adrianzén. El estado de emergencia tendrá una duración de 60 días. Hay estado de emergencia. El gobierno declaró en estado de emergencia a 157 distritos de 20 regiones del país por intensas lluvias. El gobierno declaró en estado de emergencia a 157 distritos de 20 regiones del país debido a las intensas precipitaciones pluviales que están causando diversos estragos en la población, como activaciones en las quebradas, deslizamientos, desborde de ríos, entre otros. El Ejecutivo oficializó este jueves la medida que fue anunciada en la víspera por el jefe del gabinete, el señor Gustavo Adrianzén, a través del decreto supremo publicado en las normas legales del Diario Oficial del Peruano. La medida, que tiene una duración de 60 días calendarios, rige en los distritos de las regiones Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. El estado de emergencia ha sido declarado para la ejecución de medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que correspondan, se lee pues en la norma. Cabe mencionar que Gustavo Adrianzén, que es el presidente del Consejo de Ministros, mencionó que el próximo viernes en la sesión de Consejo de Ministros se tiene previsto aprobar la declaración del estado de emergencia en otros distritos como consecuencia del fenómeno de lluvias intensas en el Perú. Entonces, atención, ya el gobierno ha declarado en estado de emergencia en distritos de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, también Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, ¿no? Bueno, vamos a ver qué medidas adoptan, cómo vamos a enfrentar este periodo de lluvias. Está lloviendo intensamente en nuestra sierra del país y la pregunta es si en nuestras comunidades nos hemos preparado adecuadamente, ¿no? Para las lluvias. Porque de verdad, en las comunidades muchas veces los dirigentes llaman a fainas, llaman a asambleas, y en estas fainas seguramente deben tocar temas de prevención frente a estos temas de las lluvias, las sequías. En este momento es un momento muy bueno para poder cosechar agua. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas instituciones que promueven las zanjas de infiltración. ¿Usted ha visto las zanjas de infiltración, don Hernán? Son unos surcos que se hacen en los cerros para evitar la erosión de la tierra, de la capa, en este caso sembrable en el cerro. Se hace unas zanjas donde el agua se va infiltrando al subsuelo y no se pierde pues por escorrentía.
¿no? Se comienza a almacenar agua en el subsuelo, que más adelante nos va a salir en un pugio o de repente por ahí vamos a tener agua que nos va a respaldar durante el periodo de secas. Ahorita tenemos bastante agua, ¿no? ¿Estamos dejando discurrir? ¿Lo estamos dejando pasar? ¿Cómo está este proceso? Bueno, ahí está. Ya tenemos el estado de emergencia en las ciudades, en las localidades en este caso, en 20 regiones del país, ¿no? Esto promulgado por el gobierno. Así es, amigos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las crecidas de los ríos. Las personas que viven a las riberas, mucho más cuidado debemos de tener. Y bueno, César, el día de hoy también se va a realizarse el campeonato de las vacaciones útiles, un campeonato que se viene realizando, en este caso, con instituciones educativas que viene impulsando la empresa minera Las Bambas. Y hoy día, según nos informa la Asociación de Desarrollo Las Bambas, en el barrio de Manantiales estarán presentes comunidades de las vacaciones útiles para que lleven adelante el campeonato de futsal entre niños, ¿no? Entonces luego, seguramente el 27 de febrero, en el Instituto de Chalhuahuacho se estará llevando la final y también la clausura de estas vacaciones útiles 2024, donde estará participando la asociación, docentes, padres de familia, y también se va a realizarse lo que va a ser la final de este campeonato de futsal en este caso interniños, ¿no? De las vacaciones útiles 2025. Felicitaciones a nuestros amigos de la Asociación para el Desarrollo Las Bambas, quienes están desarrollando, pues, llevando adelante esta actividad importante. 7:01. El día de hoy es jueves 20 de febrero del año 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Huayquicuna, Panaicuna, bienvenidos y bienvenidas al informativo Huilaricuy. 7 de la mañana con 1 minuto, amigos oyentes, y vamos de inmediato al desarrollo de nuestro informativo Huilaricuy. Así es que hoy es, amigos, jueves 20 de febrero de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Y la frase que nos acompaña en esta semana es lo siguiente: preste mucha atención, lápiz y papel a la mano para poder apuntarlo. Es lo siguiente: cada día es una nueva oportunidad para avanzar hacia tus metas. Recuerda, amigos oyentes, cada día es una nueva oportunidad para avanzar hacia tus metas. Por lo que es muy importante, en el día a día nosotros tenemos que realizar muchas actividades, tenemos que cumplir con las actividades programadas para poder lograr nuestras metas que tenemos trazadas de repente a corto, mediano o largo plazo. Por ello es muy importante no perder el tiempo. Aprovecha el tiempo de la mejor manera para poder lograr tus metas. 7 de la mañana con 2 minutos. Vamos de inmediato al encuentro con la historia que aconteció un día como hoy en las efemérides, en el informativo Huilaricuy. Muchísima atención. Atención, en 1564, por motivos personales, es asesinado el virrey del Perú, Diego de Acevedo y Zúñiga. Una mañana se le encontró muerto en su lecho y se supo que había perecido, pues, a manos de unos negros por orden de un esposo ofendido. Esto aconteció en 1564, un día como hoy, 20 de febrero. Nos vamos al año de 1919, un día como hoy, amigos oyentes, nace en el Callao Luis Bedoya Reyes, quien fue ministro de Justicia, alcalde de Lima durante los años 1964 a 1969, apodado como el Tucán, fundador del Partido Popular Cristiano PPC. 20 de febrero del año 1931, sublevaciones contra el presidente general, en este caso del ejército peruano, Luis Miguel Sánchez Cerro. Se dio pues esto en 1931, el 20 de febrero. Se produce un asalto al Palacio de Gobierno en el Callao. Se levanta también una guarnición militar policial liderada por el general Pedro Pablo Martínez. Estalla otra insurrección en Arequipa que nombra una junta revolucionaria civil presidida por David Samanez Ocampo. El país se ve inmerso en una guerra civil. Esto aconteció en el año de 1931, un 20 de febrero. 7 de la mañana con 3 minutos, nos vamos a nuestros titulares para el día de hoy, 20 de febrero. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huilaricuy. Titulares.
7 de la mañana con 4 minutos. Un abrazo muy grande a todos nuestros compadres en la provincia de Cotabambas. Informativo Willaricui desde el corazón de Chalhuahuacho, Radio Surfui, la voz de todos. Las Bambas encarga a la Asociación de Desarrollo Las Bambas para la asistencia técnica y supervisión del proyecto Agricultura Familiar en cultivos de papa en las comunidades del distrito de Chalhuahuacho, donde se observa óptimas condiciones, indican los profesionales. Estas asistencias técnicas y acompañamiento son cruciales para garantizar el éxito de los proyectos agrícolas en la provincia de Cotabambas. Saludos a nuestros amigos de la Asociación de Desarrollo Las Bambas. Y el día de hoy se inaugura el proyecto Mejoramiento de Servicio Educativo de la Institución Educativa Primaria número 5667 Divino Niño Jesús de Choaquere, de la comunidad, amigos oyentes, mencionada, Choaquere, ejecutado por la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho con una inversión de casi 5 millones. Esta obra será de gran beneficio para la comunidad educativa en el marco del inicio de labores escolares 2025. 7:05 minutos, Huaycaicuna, Panaicuna, Caimicasian, Surfu, Yapanchis, Remaining, la Municipalidad Distrital de Mara, Cunam Punchay, hoy desarrolla el Festival Hípico en la comunidad de Cochapata. De igual modo, mediante el proyecto Frutales, la comunidad de Huayllayo invita a todos los productores de la provincia de Cotabambas, al público en general, a ser partícipes del segundo Festival Frutícola Huayllayo 2025, a llevarse a cabo el sábado 22 del 2025 desde las 9 de la mañana en la comunidad de Huayllayo. 7:05 y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, junto a su comitiva, integrado por el presidente del Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas, señor Alex Farfán Pañura, presidente del Frente de Defensa Distrital, profesor Alicione Abarca Peña, y la sociedad civil organizada en una reunión clave en la ciudad de Lima con el Programa Nacional de Inversiones en Salud. Gracias a estas gestiones conjuntas se logró llegar a un acuerdo de conciliación entre la empresa contratista Jesuba Group y Pronis. En este caso también, amigos oyentes, esto permitiendo así la continuación de la construcción del hospital de Tambobamba. 7:06 minutos, muchísima atención. Este 28 de febrero, Andahuayla se vestirá pues de fiesta para el gran lanzamiento del 19º encuentro del carnaval originario del Perú, Pucllay 2025, la celebración que reúne a toda la nación en una explosión de alegría, música y color. Este gran encuentro es una muestra de la diversidad, el orgullo cultural, donde se entrelazan pues raíces y la identidad de nuestra nación en un espectáculo singular. Se viene el Pucllay andahuaylino y el 28 de febrero será el lanzamiento. 7:07, el Colegio de Periodistas del Perú hace un llamado a todos los comunicadores y medios a fortalecer los principios de respeto, veracidad e imparcialidad en el periodismo, promoviendo un espacio para el diálogo constructivo y la dignidad de las personas. Con respecto a este pronunciamiento, el decano del Colegio de Periodistas de Apurímac, Mario Ramos Anampa, ratifica estos principios y hoy estaremos conversando con este medio importante. 7:07 minutos, intensas nevadas provocan mortandad de crías de alpaca y llamas en el distrito de Totora Oropesa. Presidente de Totora Oropesa, el señor Marcelino Osco, solicitó apoyo de autoridades para enfrentar situaciones que desde hace varios días golpea a los criadores de camélidos, sobre todo en Huacullo, San Juan de Vilcarama, está también allá en Quilcapata, entre otros los poblados más afectados, donde las intensas nevadas han afectado a la producción de estos camélidos sudamericanos. Más titulares, amigos oyentes, en el informativo Willaricui, y esto con el compromiso de fortalecer el turismo y dinamizar la economía local. El gobierno regional de Apurímac continúa supervisando de cerca las obras en ejecución. Esta vez visitaron el sector del Mirador de Huaycacalle. Este megaproyecto cuenta con una inversión superior a los 45 millones de soles y beneficiará a los distritos de San Pedro de Cachora, Huanipaca, Tamburco, Curahuasi y Abancay. 7:08 minutos y el Poder Judicial evaluará este jueves prisión preventiva contra investigado como parte del inicio del proceso inmediato contra el señor Gabriel Mariano Roisi Melanio. En el Poder, en este caso judicial, programó para el día de hoy a las 4 de la tarde el inicio del proceso inmediato contra Gabriel Mariano Roisi
sobre quién pesa un requerimiento de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público por el delito de destrucción de bienes culturales y atentar contra la piedra de 12 ángulos, ubicada en el centro histórico de la ciudad del Cusco. Este señor Mariano Roisi Melanio ha sido pues quien atentó a la piedra de 12 ángulos con un martillo, y hoy día a las 4 de la tarde se verá pues su prisión preventiva que está solicitando la Fiscalía. 7:09. La municipalidad de Arequipa reporta 22.000 vehículos que ingresarían a fase de embargo. La municipalidad ha puesto en ejecución coactiva un total de 22.000 vehículos cuyos propietarios no han cumplido con el pago del impuesto vehicular desde el año 2016 y están a poco de ingresar a una fase de embargo, dependiendo del tamaño y modelo del auto, camioneta, camión. El monto a pagar oscila entre 400 y 1.400 soles por año. Y Moraña, 7:10. Mamita Cuna, Papito Cuna, Jacucho, Arequipa, Yachtaman. ¿Qué está pasando en Arequipa? Sedapar Arequipa alerta sobre eventual corte de agua al aumentar el caudal del río Chili. Por ello, recomienda a la población almacenar el líquido elemento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa, Sedapar, instó a la población a tomar las previsiones necesarias ante un posible corte de agua o baja presión debido al incremento del caudal del río Chili, por el aporte o por las intensas lluvias que se registran en la ciudad blanca de Arequipa. Nos vamos hasta Puno, amigos oyentes. En esta región arrestan y castigan a 5 presuntos delincuentes acusados de robos y asaltos. Los acusados fueron castigados y llevados hasta la plaza principal de este distrito, donde con carteles en el pecho fueron paseados. Los pobladores del distrito de Caminaca, provincia de Azángaro, arrestaron, amigos oyentes, a los 5 individuos acusados de cometer robos y asaltos en diferentes comunidades. Uno de los supuestos ladrones habría huido. 7:11. ¿Y qué pasó con nuestra mandataria? Bueno, la Contraloría ha ido a investigar, fue a hacer una investigación para ver si hay desbalance patrimonial. Y ¡oh, sorpresa! No tiene desbalance patrimonial la señora Dina Boluarte. La Contraloría señala que no hay inconsistencias patrimoniales en las declaraciones juradas de Dina Boluarte. El vocero legal de la Contraloría General de la República, el señor Guzmán Vera, indicó que la mandataria Dina Boluarte fue sometida a un proceso de fiscalización en el cual se verificó que no hay un presunto desbalance, o sea que todo estaría bien, no tendría de más por ahí algunas cositas, medio rarito. Bueno, ahí está el informe de la Contraloría. Quizás por ahí se está escondiendo algo muy bien la señora Dina, o es que de repente por ahí también le están escondiendo algunas cositas. Claro, o es que no están haciendo bien su trabajo. 7:12. ¿Qué sucede? Vamos con más información en el ámbito nacional, amigos oyentes, y la Comisión Permanente aprobó informe final de denuncia constitucional contra Martín Vizcarra. El informe final contra el exmandatario Martín Vizcarra por los presuntos delitos de organización criminal, negociación incompatible y otros relacionados con el caso Vacuna Gate será evaluado en el Pleno del Congreso. 7:12. Otra vez Fiscalía, y matan con una Fiscalía. Fiscalía formaliza acusación y pide 13 años de prisión para Ollantumala por el caso Club de la Construcción. El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del Grupo Especial Lavajato, formalizó la acusación contra 29 personas naturales, entre ellas el expresidente y la primera dama. Estamos hablando de Nadine Heredia, Ollantumala y otras 14 empresas que estarían siendo pues ya formalizada su acusación ante el Poder Judicial y piden 13 años de prisión, en este caso para estos personajes. 13 años. Mire, ya después de cuánto tiempo ha terminado la Fiscalía de investigar.
Tantos años y recién está formalizando la acusación. ¿Cuántos años más de juicio será? Claro. Bueno, así es la vida de la justicia en nuestro país. 7:13. Por otro lado, la Comisión Permanente aprueba informe final que recomienda inhabilitar por 10 años, en este caso al expresidente Francisco Sagasti. Sí, Este informe final deberá ser aprobado en el Pleno del Congreso luego de que en noviembre de 2020 se dispusiera el pase al retiro de altos mandos de la Policía Nacional del Perú. 7:14. Checa, informes, güey, checa, noticias, güey, reguna panecona. Vamos al plano internacional. ¿Qué está pasando a nivel internacional, güey, reguna panecona? En el mundo, Texemuyupi, Macunan, Purikamushan, Ima Willaikuna, Ima Muyurimushan, Texemuyupi, Mamitakuna, Papitukuna. Zelensky, Pitach Chere, Zelensky, Pitach Chere, Werakuchaka. Paimikasian, presidente de Ucrania, ¿no? Ustedes saben que Ucrania y Rusia están en un conflicto armado, están en una guerra ya casi 3 o 4 años. Zelensky asegura que Estados Unidos quiere el 50% de sus recursos sin garantías de seguridad para Ucrania. En medio de ataques verbales con Donald Trump, Zelensky recalca que no aceptará el acuerdo que le exige a Ucrania el 50% de sus recursos naturales. No nos protege, señaló a la prensa. O sea que el señor Zelensky se quiere pelear con todo el mundo, se quiere pelear con Donald Trump, se quiere pelear con Vladimir Putin y está pidiendo el apoyo pues de la Unión Europea. No sé en qué terminará todo este asunto, lo único que queremos es que se terminen estos conflictos armados y que dejen de poner en zozobra al mundo. 7:15. ¿Y qué dijo, amigos oyentes, Donald Trump a Zelensky? Bueno, él ha respondido y lo califica de dictador sin elecciones tras culparlo de la guerra. Ha hecho un trabajo terrible. Las declaraciones de Donald Trump fueron una reacción a los comentarios de Zelensky, quien cuestionó su oposición sobre la guerra y afirmó que el presidente de Estados Unidos está siendo influenciado por los relatos rusos. El republicano también acusó a Joe Biden de no haber presionado a Europa para que aportara de manera justa a la ayuda financiera a Ucrania. Bueno, ahí están los conflictos, los dimes y diretes también entre estos países. 7:16. Vámonos con más información. ¿Qué está pasando? La Fiscalía de Brasil denuncia a Bolsonaro, expresidente de Brasil, por intentar dar un golpe de Estado contra Lula, dicen, ¿no? El líder de ultraderecha fue acusado de liderar la trama golpista en un documento remitido a la Fiscalía y a la Corte Suprema, en el que también imputó a 33 personas de su entorno de Bolsonaro. Mencionan que el señor Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, estaría intentando dar un golpe de Estado a Lula da Silva. Bueno, son noticias que llegan a nivel internacional. 7:17. Vámonos al plano deportivo. ¿Qué está pasando en los deportes? Vamos de inmediato a las notas deportivas, amigos oyentes, y bueno, se viene realizando la pre-Libertadores. Bueno, Alianza ganó 1-0 y uno de nuestros compatriotas, donde viene jugando André Carrillo, amigos oyentes, quien pues anotó el gol, debutó y con gol en la Copa Libertadores el atacante peruano André Carrillo, quien viene jugando últimamente como volante interior, y el día de ayer apareció dentro del área para poner el 1-0 de Corinthians sobre la Universidad Central por el encuentro de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores de América. Ahí está el compatriota, el compadre André Carrillo en esta importante victoria por la Copa Libertadores. La hora nacional, ahora en todo el Perú, 7:17. Martín Lieberman, un destacado periodista argentino, pulveriza a Boca Junior tras perder con Alianza Lima por la Copa Libertadores. Gastaron más de 30 millones, dice, en armar el equipo del Boca Junior. ¿Y cuáles son los resultados? Nos hemos dejado ganar allá en Lima. El reconocido periodista argentino cuestionó la millonaria inversión que realizó el equipo de Fernando Gago con la contratación para esta Copa Libertadores para el equipo del Boca Junior de Argentina, uno de los equipos más grandes de Sudamérica,
Por otra parte, le dedicó unas palabras al equipo blanquiazul, a la Alianza Lima, resaltando el buen partido que hizo pues en esta etapa de ida que se jugó el día martes, ¿no? 30 millones de dólares han gastado en reforzarse nuestros amigos del Boca Junior y no está viendo resultados. Hay bastante cuestionamiento por parte de la prensa argentina. Bueno, de repente Boca vino bien confiado, ¿no? Sí, de nuevamente repente lo vamos a ganar, no pasa nada Alianza Lima, pero sin embargo nunca hay que subestimar a nuestros rivales. no se subestima al Sí, rival. sí, y bueno, ahí estuvo el resultado, donde, bueno, Alianza hubiese podido anotar más goles, pero sin embargo no le acompañó muy bien la suerte. Ahí se perdió Franco, digo, en este caso Barco, ¿no? Hernán Barco se perdió un golcito que podía haberlo sumado también el 2-0 para el equipo de Alianza Lima, pero bueno, hubo mala definición. Entonces, el siguiente partido de vuelta ante Boca Juniors será el día martes, estamos muy cerquita, y Alianza Lima, bueno, va a ir a tener que buscar el resultado, o mantener, pues, ¿no? Mantener el resultado o empatar. Vamos con más notas deportivas y el día de ayer también hubo un partido, bueno, una final adelantada, como podíamos mencionarlo, porque el Real Madrid, amigos oyentes, jugó ante el Manchester City y quien ahí apareció fue este gran jugador Kylian Mbappé del Real Madrid con un hat-trick, quien derrotó su equipo por 3-1 al Manchester City en un partido que refuerza su candidatura, amigos oyentes, a la 16ª de la Champions League. Y de esta manera el equipo de Carlo Ancelotti recupera las credenciales, rescatando su mejor fútbol en un duelo de grandeza, y nunca un equipo de Guardiola mostró menos señas de identidad en un campo. Un partidazo que el día de ayer se ha realizado entre el Real Madrid y el Manchester City por la Champions League, la Liga de Campeones. 7 de la mañana con 20 minutos. Hasta aquí nuestros titulares en el informativo Willaricui. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con el desarrollo de la información. Yo seré doctora para ayudar a las personas. Yo quiero ser ingeniera. Invierte en la educación de tus hijos. Asegúrate de que asistan a la escuela todos los días y apóyalos en su aprendizaje. La educación de mis hijos es la mejor herencia que puedo dejarles. Un mensaje de Radio Surfui, porque creemos en el poder transformador de la educación. Lucía, ¿está tu mamá? Señora, buenos días. Un ratito, espéreme. Dice que no está. ¿Cómo? Si acaba de entrar. Mi mamá dice que no está. ¿Cómo puede hacer eso tu mamá? ¿A que mientas? En muchas ocasiones, seguro que pasaste una situación similar, pero es hora que tomemos conciencia. ¿Cómo podemos pedir a nuestros hijos que digan la verdad, que sean honestos, que sean responsables o que practiquen los valores, si somos nosotros los que cometemos el error? Es verdad, los padres somos responsables de construir hijos con valores que sean ejemplos a seguir en su generación. Es hora de empezar a trabajar. Los valores no son simplemente palabras. Los valores son por lo que vivimos, son las causas por las que defendemos y por lo que lucha la gente. Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida. Y sentirás como duele el alma cuando se marchita sangre mi agonía. Frena los accidentes de tránsito. Es tu vida la que está en la vía. Estoy tomando en las Primo, salud, gasolina está bueno, cepilladito, toma. Salud por ella. Salud. Tío, ya estás borracho, ya. Vamos a dormir, vamos a descansar, dame la llave de la moto. Sobrín, mejor lleva a tu papá. Mira, sea dormir pollo, yo estoy bien. Tío, estás borracho, no te puedes ni parar, tío. ¿Yo borracho? No pasa nata. Ahorita me voy en mi moto, mejor que mi caballo me lleva. Pero estás borracho, tío, ¿cómo vas a manejar así? No, sobrino. Ahí está el vino, nadie lo para a su... Quítate. Tío, oye, ¿dónde estás subiendo, tío? Trae mi moto en automático, tío, solito me lleva a mi casa. Hasta mi cuarto me deja, juntito a mi mujer me deja.
Yo me voy. Me voy. Chao, sobrino, chao. Tío, oye. Este tío no cambia, oye. Pucha, al lado, esta moto me ha fallado. ¡Ay, sobrino! Me llaman borrachito, borracho. Amigo chofer, las estadísticas demuestran que casi el 100% de accidentes de tránsito en la vía ocurren por consumo de alcohol e imprudencia del conductor. No seas parte de las estadísticas fatales. Recuerda, seguridad vial es obligación de todos. Te sigue y te acompaña. Surfu y la voz de todos. Y moras ya Guayquicuna Panecuna, 7:24. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos en las diferentes localidades de la provincia de Cotabamba. Se van a desarrollar actividades como carrera de caballos, entre otros, en diferentes comunidades de la provincia de Cotabamba. Por favor, con mucho cuidado, hay que preservar la vida y la salud de los niños, ¿no? No hay que exponerlos, hay que tener muchísimo cuidado. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:25. Vamos con información a esta hora de la mañana, mi estimado Hernán. Así es, ya estamos en contacto con nuestro gran amigo don David Guamaní en la línea telefónica. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, César, Hernán. Un gusto saludarles a ustedes, compadres. Un feliz día de compadres. Saludarles desde las alturas de nuestra provincia de Cotabambas el día de hoy a todos los compadres en cada distrito de Chalbobacho, Atira, Mara, entre otras localidades. Y amaneció para el día de hoy en la plaza de armas del distrito de Atira del compadre Adolfo Arredondo, bien amarradito aquí en la plaza principal de este distrito, ¿no? Y seguramente ya la visita correspondiente a todos. De igual forma, también en las comunidades de nuestro distrito de Chalbobacho, también, ¿no? El tema de la lluvia ha afectado a varias viviendas. Esperemos que también ya el área de defensa civil que nos pueda acompañar para poder realizar las verificaciones del caso en la comunidad de Jaza y en las comunidades también de Pumahuasi, ¿no? Ha sido afectado algunas viviendas por las intensas lluvias, ¿no? Y bueno, saludar también a todos nuestros hermanos que están también por compadres en las comunidades de Chalbobacho. Bueno, también César, compartirte la información que el día de hoy inicia la gran carrera de caballos, la fiesta hípica interregional. Chayñapata será testigo de una actividad importante del Festival Hípico Interregional hoy día y el día de mañana 21 de febrero en categorías de caballos chalhuachinos 350 a 400 metros, en categoría A2, caballos alto andino sin mejora genética de 400 a 500 metros, categoría B con mejora genética de 500 a 600 metros, categoría C, categoría libre de 800 metros. Esa es la carrera fiesta hípica que tenemos el día de hoy desde la Municipalidad Distrital de Chalbobacho. Por una parte, también el día de hoy se tiene la inauguración, ¿no? en la comunidad de Choaquere, donde la Municipalidad Distrital de Chalbobacho también tiene actividad importante para poder realizar las inauguraciones correspondientes de Choaquere, ¿no? Porque tiene una institución educativa moderna, que se va a inaugurar el día de hoy con el nombre de Mejoramiento de Servicios Educativos de Institución Educativa Primaria número 5667 de Niño Jesús de Choaquere, con más de 4 millones de inversión. Por una parte, también el alcalde de la Municipalidad Distrital de Chalbobacho ha hecho una entrega de una importante carretera que ha sido de Yamauiri a Yanama, más de 3 kilómetros de tramo, con una construcción de un puente de concreto armado de 8 metros, alcantarillas, cunetas y señalización vial, que ha sido entregado pues
antes de ayer esta obra importante donde nos han recibido. Y bueno, recalcarles que esta comunidad es ya el rincón de todo el distrito de Chalbobacho, que estamos aproximadamente ya a 4.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, resaltar y saludar a todos sus señores autoridades de esta comunidad de Yanama, de la comunidad de Yamawiri. Unas importantes inauguraciones que se vienen para el día de hoy, y el día de ayer se ha desarrollado de la mejor manera el primer taller de socialización, identificación y priorización del taller de presupuesto participativo multianual 2026-2028, donde también se ha hecho un informe general de todas las actividades o de todo el presupuesto participativo del año pasado, que hasta la fecha ya la Municipalidad de Iztachalhuacha ha avanzado con proyectos importantes. Esto también gracias al apoyo desde el Estado peruano y la minera de los Vagos, el tema de cano minero y las regalías contractuales que se viene avanzando hasta el día de hoy. Son algunas informaciones que queremos compartirles con ustedes, César y Hernán. Perfecto, David, importante información que brindas al informativo Willaricui. Y el Día de Compadres, el día de hoy, don David, ¿dónde va a celebrar? Bueno, como de costumbre en nuestras comunidades, hoy día pues tenemos también la visita de nuestros compadres de las diferentes partes, aquí en la comunidad de Huancuire y del distrito de Coyulque, ¿no? Hoy día recepcionamos ahí a nuestros hermanos, quienes seguramente también con mucho cariño, con mucha voluntad, vienen a visitar y sin perder la costumbre también, Hernán. Claro que sí, entonces ahí lo van a celebrar, lo van a festejar con actividades, ¿no? También. Sí, con algunas actividades también. Hermanos de Radio Sur, pues también lamentable noticia que nos acaba de llegar también de aquí de la comunidad de Huancuire, sector Contahuiri, han robado más de 30 llamas. Estamos en averiguación, en investigación, hacemos llamado a todas las comunidades aledañas, cercanas, rondas campesinas, juntas vecinales, que están en seguimiento ya, que posiblemente hayan cargado en 2 camiones a llamas de uno de los comuneros de esta comunidad de Huancuire. Esperemos que nos puedan apoyar las comunidades y alertamos a toda la ciudadanía que este tema también de adictos hemos estado pues alertando a toda nuestra provincia de Cotabamba, que también están personas inescrupulosas, estarían actuando también tratando de robar al estilo antiguo. Hermanos de Radio Sur, pues esperemos que nos pueda apoyar. Vamos a ampliar esta información más adelante con los propios propietarios de estos animales que han sido robados de esta comunidad. Perfecto, David. Muchísimas gracias por la información, David. En todo caso, mucho cuidado. Se reporta robo de llamas en la comunidad de Huancuire, por favor. Guayrecuna, Panaicuna, Picunachari, Curinquichisman, Yacapis, Quinzachunca, Imancasan, Pacucunata, Lemokunata, Rique, Huechachimunco, Camioman, Aparapunco, Abigeocuna, Poricianco, Alienta, Jabarimuich, Chaikunata, rondas campesinas, por favor, el llamado, y hay que ayudar a buscar pues estos animalitos a nuestros propietarios. David Guamaní, no sé si tiene algo más. Sí, César, muchas gracias. Solamente saludar a todos nuestros hermanos, en esta oportunidad quiero saludar a nuestros hermanos de Huancasca, también de Patán, a nuestros hermanos, mis ahijados que están presentes seguramente escuchando la radio. Un feliz día de compadres y un feliz día de compadres para nuestro hermano Guillermo Richarte, César y Hernán, ustedes compadres. Muchísimas gracias, compadre David. Un abrazo grande. Listo, yo ya soy compadre, ¿eh? Yo ya soy compadre. Hemos hablado en Domingos Culturales, ¿no, David? Sí, muy bien, muy bien. Listo, David. Tupanans Kaman. Y Molancha, mamita cuna, papito cuna. 7:32. Por favor, a nuestros amigos que hayan podido ver estas llamitas, sus propietarios están buscando, por favor. Y si tienen alguna referencia, hay que comunicar a la comunidad de Huancuire. Son 30 llamas que han robado, los han cargado directamente a un camión y se han fugado. Chaita, Guajaricamusianco, Kai Guairahuasimanta, Pacha, Huaracocha, Hernán. Así es, amigos, y también alertamos a la Policía Nacional, que están en las comisarías, en algunas partes de la provincia, para que puedan hacer un operativo, sobre todo esto, bueno, camiones de carga, que posiblemente ahí podrían estar llevando las llamitas que se llevaron de la comunidad de Huancuire, del sector de Contahuiri, ¿no? Así es que, amigos oyentes, un llamado tenga la policía para que esté atento y hacer, pues, en este caso, intervenciones a algunos camiones para ver por ahí si por ahí podamos darlo con el paradero de estos rateros.
7 de la mañana con 33 minutos, amigos oyentes. Estamos en el informativo Huillaricui. En breve también nos vamos a comunicar con uno de nuestros grandes compadres, don Aquiles Abarca. Bueno, él es conocido en Tambobamba y seguramente tiene pues sus ahijados, tiene personas que lo aprecian bastante. A don Aquiles Abarca. También es nuestro compadre de Radio Surfui. Claro que sí. Bueno, hoy día es Día de los Compadres, ¿no? Un saludo a todos los compadres de la provincia de Cotabambas. De la misma manera, hermanos, hoy día se está desarrollando la carrera de caballos en el distrito de Chalhuahuacho, ¿no? Don Hernán Zulca, hoy día hay carrera de caballos en Chalhuahuacho, están participando pues en Chaiñapata. El saludo a nuestros hermanos, hay que tener muchísimo cuidado con nuestros jinetes. Don Aquiles Abarca, muy buenos días. Muy buenos días, mis queridos amigos. César, Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí Tambobamba pues amaneció lloviendo, toda la santa noche llovió. Bueno, estamos un poquito preocupados también, pues Dios que no permita que no nos pase ninguna desgracia. Pero para colmo también, pues César, como conoces, acá viniendo de Chalhuahuacho a Tambobamba, ya a la entrada a Tambobamba, han construido casas, viviendas, ya prácticamente dentro del río. Estas casas, estas construcciones, corre riesgo, peligro, cualquier momento se le puede cargar el río de Palcaro una vez que crezca bien, porque ahorita pues para buena suerte no estaba lloviendo mucho el mes de enero, parte de febrero, ahora estamos ya por concluir 20 ya, ¿no? Pero ahora últimamente pues está cargando bastante la lluvia y por ahí hay riesgo de que pueda que pase alguna desgracia. Bueno, así es. Hoy día pues 20 de febrero, Día de los Compadres. Feliz día, compadres, compadres tamobambinos, compadres cotabambinos. La Plaza de Armas de Tambobamba pues amaneció los postes con muñecos colgados. Esta costumbre pues data desde muchos años atrás. Y bueno, pues estilan a colgar a los compadres, autoridades, al alcalde, a los regidores y a otros como muertos prácticamente, ¿no? Y esta bonita tradición, costumbre, pues acá más o menos a las 9 de la mañana, van a empezar a aparecer bien organizados los barrios, los actores, pues, ¿no? Y cargando a sus muertos, pues, al alcalde, a los regidores, a otras autoridades, a otros vecinos, llorando, cantando, bueno, como es costumbre también cuando alguien muere en un pueblo, en una comunidad, ¿cómo lo hacemos? No, ahí, más que todo en nuestra provincia, pues lloramos, ¿no? Lloramos los dolientes. En otros sitios por Ayacucho me dicen que cantando los sepultan los muertos, pero aquí en nuestra provincia y en otras provincias del sur del Perú, bueno, pues los dolientes lloramos, entristecidos, todo. Igualito van a hacer, así van a actuar hoy día en la Plaza de Tambobamba. Y las comadres lo hacen, pues, bueno, lo cuelgan pues a los compadres. O sea que anoche lo colgaron las comadres, las damas, las mujeres. Y por el día de comadres ya también los compadres los va a colgar a las comadres, ¿no? Y el entierro pues es un poco gracioso. Bueno, actúan, pues hay buenos muchachos, actores, que de todo hacen, se visten de cura, los dolientes, los hijos, familiares, todos gritan, lloran, bueno, un poco de todo, por los carnavales también, ¿no? Así que, bueno, pues el alcalde está colgado, con vestido con otras ropas, lógicamente. No sé cómo las comadres, esa astucia que tienen, no sé cómo así lo consiguen de personajes de acá del pueblo, pues sus ropas, pantalones, sus sacos, sus zapatos,
Bueno, robarán, ¿qué harán pues? Pero la cosa, muchas veces de tu casa te desaparecen tus ropas. Entonces ya lo puedes ubicar ya el día de compadres o el día de comadres en la Plaza de Armas, colgado al poste, pues, en los muñecos, ¿no? Entonces, ocurrencias, pues, hoy día lo van a hacerlo, y Día de las Comadres, como hoy día también lo festejarán, igualito también, mi querido César. César, para terminar, ya hoy día somos 20... perdón. Le estamos escuchando, don Aquiles. Ya. También ya hoy día 20, el día sábado 22 y el día domingo 23, gran carrera de caballos, pues acá en la pista natural de Gentanipata. Así que quedan invitados pues los aficionados a la hípica de nuestra provincia, y como también ya, bueno, pues se ha hecho como costumbre que nos visitan también pues, de otras regiones. Por ejemplo, vienen pues de Puno, hasta de Arequipa, Puno, Cusco. Ellos seguramente enterados ya estarán ya alistándose para poder llegar a Gentanipata, pues a estos señores visitantes, y a ellos hay que también los organizadores tienen que atender, siquiera con agüita del campo. No podemos ser pues tan mezquinos. Por algo está organizado en la municipalidad las diferentes comisiones, y ellos tienen que esmerarse, tienen que cumplir de hacer quedar bien a nuestra provincia, más que toda Tamobamba, con los visitantes, porque no podemos ser ajenos tampoco, porque ellos vienen de lejos por querer participar, porque les gusta, porque son aficionados, y a ellos, a los visitantes, hay que atender. Yo me acuerdo, César, cuando recién hemos estado iniciando ya, y estaba trabajando acá en Guillana Huasi, nuestra amiga Plácida Sequeiros. ¿Te acuerdas, César? Claro que sí, don Aquiles. Sí, ella, por ejemplo, como es joyurquina, cotabambina, bastante inquieta, movida prácticamente en todo, ¿no? Y como a mí me conocía desde pequeña, y armamos siempre pues la amistad, recordando, ¿no?, aquellos tiempos donde yo, muy jovencito, estuve por Coyurqui, toda ella pues, muy niña, por todo ello, cuando yo le solicitaba, conversando, hacía sus gestiones en la empresa, justamente en la empresa Las Bambas, y donde me sacaría, no sé cómo su gestión de ella, pero a mí me hacía la entrega, siquiera gaseosas, gorritas, politos, bonito gesto, César, bonito gesto, y a la vez yo tenía que distribuir a los participantes todos regalos que me tenía, pues que me dieron de la empresa Las Bambas, hasta gaseositas, a todos los participantes, a los jinetes, a los yokis, ¿no? A ellos también. Bueno, es bonitos tiempos, también pasó. Hoy en día, pues todo depende de quién lo gestiona. Cuando hay gestión, pues sí se logra. Cuando no hay gestión, no se logra, pues porque de por sí tampoco las cosas no caen. Porque uno tiene que ser gestor, hay que ser entregado, hay que tener buena voluntad de gestión, y lo consigues. No sé cómo estará ahora la comisión, porque yo siempre era pues un comisariato casi vitalicio, hasta hace pocos años, por ahí siempre haciendo algunas gestiones para poder atender bien a los visitantes. Ojalá que lo hagan igual o algo mejor de aquellos tiempos. Ahora la nueva gestión, los encargados de realizar esta carrera hípica en Gentanipata, mi querido César. Nada más haría mi comentario, si tuviera alguna pregunta. Muchísimas gracias, don Aquiles. Entonces, el 22 y 23 de febrero se hace la carrera de caballos a nivel provincial en Gentanipata. Categoría A distrital, interregional, categoría B en 500 metros, categoría C también libre 500 metros. Están invitados a participar todos los criadores de caballos, nada más con mucho cuidado, siempre tomando las precauciones del caso, y no hay que sobreexigir también pues a los caballitos. Hemos tenido caballitos que han muerto en plena carrera y da una pena bastante inmensa, ¿no? Muy bien, don Aquiles, muchísimas gracias por la comunicación, muy buenos días.
Buenos días, amigos César, hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Don Aquiles Abarca, nuestro compadre de Tambobamba. Amigos, Huayquicuna, Panaicuna, Haku, Haka y Mara, Yachtapi, Kunan Poncha y también Kankariki Iman, carrera de caballos, Marapia, Chaipi Kanka, Cochapata, Nescapi Kanka, carrera de caballos. A ver, don Chinchilico, si me pone por favor el afiche. El día de compadres, hoy día, gran carrera de caballos, el festival hípico por el Día de los Compadres Cochapata 2025, jueves 20, Maipi. Casi Mara, Yachtapi, Mamitacuna, Papitucuna, casi Enrique, que hay carrera de caballos, 100 metros chiros y 200 metros también chiros. Muchísimo cuidado con nuestros jockeys, mucho cuidado con nuestros jockeys. Estamos llamando desde aquí, desde Radio Surfui. Entonces, en Mara se va a desarrollar esta carrera de caballos hoy día en Cochapata, de hoy día 20 de febrero. Así es que la invitación a todos nuestros hermanos criadores de caballos, la afición hípica, puede ir a Cochapata a disfrutar de esta gran carrera de caballos. Y de la misma manera, también en el distrito de Chalhuahuacho, Mamitacuna, Papitucuna, también se va a desarrollar el día de hoy la carrera de caballos en nuestro distrito de Chalhuahuacho, ¿no? Muchísima atención, como parte también de las actividades celebratorias por los carnavales, el Día de Compadres. Hoy día también en el distrito de Chalhuahuacho se va a desarrollar la competencia hípica en Chayñapata. Hoy día y mañana me dicen, a ver, don Chinchilico, por favor, confírmeme este dato de la carrera de caballos en Chayñapata. Perfecto, muy bien, atención, Kunan Ponchay, Kunan, 20 y 21 de febrero se va a desarrollar la carrera de caballos en Chayñapata, Chalhuahuacho. Hay grandes premios, están mencionando que hay 42,000 soles en premios para los corredores en el distrito de Chalhuahuacho. Así es que para los criadores, en este caso, de los diferentes stuff de los caballos. Es que Mamitacuna, Papitucuna, que hay mi casa invitación, que hay Guairahuasimanta, Pacha, Surfu, Yapan, Chirimain, Kunan Poncha, Chalhuahuacho, Yachtanchispi, Cancarique, que hay carrera de caballos. Bueno, esa es la información que tenemos por el Día de los Compadres. Nos vamos de inmediato con otra información. Adelante, Hernán Zulca. Vamos de inmediato, amigos oyentes, en el informativo Villarico, y estamos con el decano del Colegio de Periodistas de Apurímac, el licenciado Mario Ramos, y bueno, estamos en contacto telefónico para que nos dé en este caso, sus declaraciones sobre el pronunciamiento del Colegio de Periodistas del Perú, que dio, amigos oyentes, a todos los comunicadores y medios, en este caso para fortalecer los principios de respeto, veracidad e imparcialidad en el periodismo que realizamos en el día a día. Señor decano, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Villaricuy. Muy buenos días a toda tu radioaudiencia y especialmente a todos los distritos que llegan en el departamento de Apurímac, su onda informativa. Sí, efectivamente, el Colegio de Periodistas, como ente regulador, ente colegiado de la labor periodística que realizan los profesionales y no profesionales de esta actividad periodística, hemos emitido un comunicado pidiendo básicamente a nivel nacional, porque en este último trimestre ha venido suscitándose diversos eventos, y en particular en nuestro departamento de Apurímac, ¿no?, donde obviamente el tema de las redes sociales siempre está marcando la tendencia, y también paralelo a ello hay la desinformación principalmente de algunos comunicadores, algunos que ejercen el periodismo. Básicamente nuestro llamado era al compromiso de cada una de las personas que hacen periodismo, hacer la labor con ética profesional y con el ejercicio responsable del periodismo, ¿no? Y nosotros básicamente, en reunión con todos los decanos nacionales, hemos emitido este importante documento reiterando, haciendo el llamado a todos los periodistas, comunicadores, medios de comunicación, a fortalecer básicamente los principios fundamentales de la profesión, como son el respeto, la veracidad y la imparcialidad. Entonces nosotros en la provincia de Abancay hemos identificado también una suerte de problemática con una periodista de acá de la ciudad. El día de ayer también un periodista en Andahuaylas ha sido prácticamente atacado, difamado por personas, y esto se ha grabado en redes sociales. Y lamentable que algunos periodistas también utilizaron este video para poder despotricar contra el otro colega. Entonces se está llegando a este tipo de escenarios, y básicamente nosotros queremos reiterar a cada uno de los que ejercen la labor periodística a cumplirlo con veracidad, con objetividad, con transparencia y algo primordial, con respeto
a todas las personas. No hay que vulnerar, no hay que utilizar un medio de comunicación para poder distorsionar una información o con un interés oculto, ¿no? Básicamente nosotros pedimos eso a cada uno de los periodistas y principalmente a la sociedad civil, que también ellos fiscalicen a los medios de comunicación en el ejercicio de transparencia y el correcto manejo de la información. Señor decano, muy buenos días. Le saluda César Loaiza. Respecto a la afiliación de periodistas al Colegio de Periodistas de Apurímac, ¿hay requisitos que estamos pidiendo, quizás la licenciatura ya necesariamente para que un periodista pueda afiliarse y ser parte de el Colegio de Periodistas de Apurímac? Sí, efectivamente. El Colegio de Periodistas de Apurímac es un colegio deontológico tan igual como el Colegio de Abogados, Colegio de Contadores u otra profesión que hay en nuestro territorio nacional. El requisito mínimo es tener título profesional, es decir, haber estudiado en universidad 5 años. Sin embargo, por el tema de la Constitución, en el caso de la Constitución del 93, tenemos un artículo que prevalece el tema de la libertad de expresión, y conocida como la Ley Torres Lara, que a partir de este marco normativo permite de que cualquier ciudadano pueda ejercer el periodismo. Pero sin embargo, ejercer funcionalmente dentro del sector público, ahí sí hay una restricción expresa, que desde el gobierno de Belaúnde hay una ley expresa que tiene que ser alguien que esté habilitado, colegiado, un profesional de información y comunicaciones. Entonces los requisitos son esos básicamente para que puedan integrar el Colegio de Periodistas del Perú. Perfecto. Un tema importante que se ha dado con diferentes medios a nivel nacional, regional, es muchas municipalidades se quejan de posibles chantajes por malos periodistas que estarían ejerciendo pues a través de diversos medios, ¿no? Y esto merma y mella en este caso pues a esa noble profesión como es el periodismo, señor decano. Sí, efectivamente, lamentablemente en el sur del país se ha visto casos muy extremos respecto a la labor periodística. No sé si ustedes recuerdan la labor de la muerte del alcalde de Ilave, claro, en Puno, donde uno de los asusadores se investigó después, el colegio hizo un informe, había sido un periodista radial que no tenía ni título ni profesional, ningún rango ético deontológico. Sin embargo, habían sido los promotores de esta suerte de instigación, motivación a las personas para atentar contra la vida del alcalde. Y obviamente lo que lamentablemente conocemos es que se consumó ese hecho, terminando la vida con el alcalde por una información malintencionada. Entonces, este tipo de casos lamentablemente seguimos viendo en algunos departamentos, y no es exento también nuestro departamento de Apurímac. Es por ello que nosotros, como colegio, nosotros tenemos un tribunal de honor, es decir, todos los agremiados al colegio tenemos un tribunal de honor. Y si hay, por ejemplo, un vicio, un error, algo de distorsión de información, nosotros tenemos un tribunal donde le sancionamos. Pero lo que ocurre es de que con las personas que ejercen el periodismo al margen del ente deontológico, ahí normalmente se ha visto este tipo de casos de extorsión, de información interesada, de asusar a la población, engañar con determinada información falsa. Eso se ha visto. Y desde nuestro ente nosotros estamos constantemente recomendando a la Asociación Nacional de Periodistas, a la Federación de Periodistas, que normalmente cobijan estos gremios a estos periodistas, pedirles normalmente que tengan el correcto manejo de los medios de comunicación. Y obviamente a la ciudadanía, a las autoridades, hay las instancias correspondientes para denunciar, para dar a conocer hechos de extorsión, hechos donde están coaccionándoles. Entonces hay instancias, hay que hacer prevalecer el Estado de Derecho en nuestro país. Y no pueden venir algunas personas atribuyéndose el micrófono, la cámara o las redes sociales a poder condicionar a autoridades. Y nosotros hacemos el llamado básicamente también a todos los colegas que hacen, nosotros comprendemos la labor que realizan en las comunidades, en los distritos, en las ciudades, pero también tienen que hacerlo de la manera más correcta e idónea, porque si no, lamentablemente estamos vulnerando un equilibrio democrático, porque la prensa también es parte del equilibrio democrático de nuestro país.
Claro que sí, señor decano. Y es muy importante también que los dueños de los medios de comunicación reciban pues a periodistas colegiados, a periodistas, personas que hayan estudiado los 5 años y puedan ejercer el periodismo en sus medios de comunicación. Porque actualmente en los medios se ve pues personas que de repente por ahí terminaron secundaria, o de repente otros hicieron carreras técnicas, o de repente hicieron otras carreras, pero sin embargo se meten en este caso a ejercer el periodismo sin, digamos, tener el código de ética que tenemos todos los periodistas colegiados en los diversos colegios que tenemos en Cusco, Apurímac, Jabancay, en este caso en todas las regiones, pero sin embargo, a veces pues los medios, los dueños de comunicación, les dan los micrófonos a otras personas que no, en este caso no tienen el título de periodistas, o en este caso de comunicadores sociales titulados en universidades. Sí, eso es un escenario que nosotros desde el colegio durante varias gestiones se ha tratado de incidir, pero te comento que hay una experiencia, el caso de Chile. En Chile desde el año 2012 han regulado este ejercicio libre del periodismo, ¿no? Por ejemplo, en Chile ya no puede hacer cualquier persona atribuirse o coger un micrófono, sino que esta tiene que ser una suerte de validación por un hombre o un periodista colegiado. Entonces hay una suerte de restricción ya en Chile. Yo pienso que en los próximos años, a raíz de todo lo que estamos haciendo nosotros desde el Colegio de Periodistas, probablemente se regularice eso, porque en los últimos años, con el tema o el boom de la inteligencia artificial y las redes sociales, la información está llegando malintencionada, se está tergiversando. Solo en Apurímac hemos identificado casi 220 páginas en los departamentos, en el último censo que hemos hecho nosotros a fines de diciembre de 2024, páginas que se atribuyen información, pero que no tienen al responsable encargado de estas páginas en redes sociales, donde comparten informaciones y todo. Y lamentablemente hay muchas de las personas, de ciudadanos, siguen estas páginas sin saber quién está compartiendo y qué tipo de calidad de información está dando, si es verdadera y todo esto. Y lamentablemente nosotros como Colegio de Periodistas hemos ya hecho algunos documentos y estudios a hacer la regulación de este tema de las páginas de redes sociales, porque ahorita lo que ocurre es que cualquier persona puede poner cualquier nombre. Puedo poner yo en este momento Cotabambas Informativo, crearme y empiezo a despotricar, lanzar información que me venga conveniente. Y eso no es bueno para una sociedad o un Estado de Derecho. Entonces esto está en ascenso, no solamente ocurre en Apurímac, sino a nivel nacional. Y tiene que haber un momento donde se regule, porque si no así, el fake news o las noticias falsas van a proliferar y probablemente vamos a tener eventos sociales grandes a repartir de informaciones falsas, y eso es totalmente lamentable en un Estado de Derecho. Entonces estamos en ese camino, es una labor engorrosa en realidad, pero siempre nosotros estamos monitoreando y principalmente recomendando, ¿no? Porque al margen de que no sea colegiado o no colegiado, es una persona pensante, ¿no? Y tiene que manejar correctamente, pero lamentablemente hemos visto que en algunos hechos puntuales hay personas que se aprovechan de los medios de comunicación para intereses políticos, intereses empresariales, particulares. Entonces, la idea es que eso, y como tú refieres, recomendar a los empresarios apurimeños, peruanos, de medios de comunicación, inclinarse normalmente a ejercer el periodismo desde el lado profesional, ¿no? Y ahí están los colegiados, que están, obviamente, como cualquier profesional, brinda sus servicios profesionales a cualquier medio de comunicación. Inclinarse por ese lado más que a personas dudosas que puedan utilizar el medio de comunicación como un medio de chantaje, extorsión, principalmente a empresarios y autoridades políticas. Perfecto. Señor Mario Ramos, decano del Colegio de Periodistas, le agradecemos por este tiempo que nos brinda aquí a Radio Surfuy. Si algún colega periodista quisiera afiliarse o de repente ya colegiarse en el Colegio de Periodistas de Apurímac, ¿dónde pueden ubicar la sede del Colegio de Periodistas? ¿Dónde se podrían contactar para que puedan formalizar estos documentos en este ente deontológico? Sí, para informarles, el Congreso de la República está ya avanzando un proyecto de ley donde el ejercicio funcional dentro del sector público va a ser necesariamente con habilitación profesional, es decir, tiene que estar colegiado. No solamente en el ámbito periodístico, sino en todas las carreras. Entonces, nosotros invocamos a todos los egresados de comunicación,
quizá que no están colegiados, que están ejerciendo dentro de nuestro departamento o cualquier otro departamento, colegiarse. En el caso de Apurímac, nosotros tenemos una sede institucional aquí en la avenida Abancay, en el Parque de Periodistas, en la ciudad de Abancay, y tenemos un número telefónico que es el 954-03-2091, donde pueden escribirnos al WhatsApp y ahí inmediatamente se les va a enviar los requisitos que son para poder afiliarse. Es una habilitación donde hay obviamente algunos beneficios con el tema de capacitaciones. Cada mes tenemos capacitaciones virtuales en distintas temáticas y también tenemos algunos convenios con clínicas acá en el caso de Abancay, en Apurímac y en Andahuaylas, ¿no? Donde tenemos la mayor cantidad de habilitados, colegiados aquí en nuestro departamento. Entonces hay una serie de beneficios de habilitación y obviamente la protección laboral, el tema de la bolsa laboral que también nosotros como colegio estamos monitoreando para todos nuestros agremiados. Entonces hay una serie de beneficios. Entonces invitamos a todos los colegas que quieran colegiarse al Colegio de Periodistas de Apurímac, repito, el 954-03-2091, para que puedan tener toda la información respecto a integrarse a este gremio profesional que lucha en realidad en la prevalencia del correcto manejo de los medios de comunicación en nuestro departamento. Perfecto. Le agradecemos por el tiempo que nos brinda aquí a Radio Surfuy y seguramente vamos a estar siempre en contacto con este medio de comunicación Radio Surfuy. Muy buenos días, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Que tengan buen día. Buenos días. Muy bien, estuvo con nosotros el decano del Colegio de Periodistas de Apurímac, el señor licenciado Mario Ramos, ¿no? Quien hace la invitación, pues, a que se pueda hacer una buena gestión en el periodismo a nivel regional de Apurímac. Y esto es cierto, o sea, hay muchos medios, sobre todo digitales, que han comenzado a proliferar a nivel nacional, a nivel regional, a nivel provincial, ¿no? Medios que están regentados, por así decirlo, por personas que no tienen la habilitación para hacer comunicación, para hacer periodismo, y que muchas veces no miden las consecuencias de su publicación, no miden las consecuencias de lo que están diciendo, y muchas veces no corroboran ni siquiera las fuentes, ¿no? Y esto está generando problemas. Hay una frase que dice que somos amos de nuestro silencio y esclavos de nuestra palabra. Entonces hay que ser bastante cuidadosos con lo que escribimos, con lo que decimos, ¿no? Muchísimo cuidado. Entonces, ojalá prospere, se mejore, se pueda regular el desempeño de estos medios, de supuestos medios de comunicación que están proliferando por todo lado, ¿no? Y muchas veces dedicándose al chantaje y a la extorsión, que eso no debería ser. El fin supremo del periodista no es chantajear, no es extorsionar, no es decir, oye, que si tú no me das esto, te voy a decir esto, voy a sacar eso de ti. No, se tiene que informar sin la necesidad de chantajear. Y si hace usted periodismo de investigación, corrobore bien sus fuentes, investigue bien, ¿no? Porque el trabajo del periodista es bastante delicado. 8:01. Así es, amigos, ¿eh? Entonces hay que ejercer de la mejor manera pues el periodismo, ¿no? Entonces para ello también se estudia, hay que tener conocimientos, porque te imparte pues dentro de las aulas universitarias la redacción, te imparten más o menos cómo tienes que hacer un periodismo de investigación, tus fuentes, porque actualmente de lo que se ve es que pues hay los fake news o las noticias falsas. A veces por falta de repente de tiempo, o algunas otras personas por desconocimiento, agarran la información y lo difunden sin haber corroborado la fuente de información, porque después esto genera luego ya también, amigos oyentes, lo que sería en este caso mala información y también desacreditación al medio y al periodista por las malas informaciones que se puede dar, ¿no? Por las falsas informaciones que se podría dar. 8:02 a.m, amigos oyentes, estamos con, en este caso ya con el relacionista público de la Municipalidad Distrital de Cotabambas, con el señor Daniel Ventura. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huilaricuy. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta hora de la mañana, por permitirnos para poder salir a nivel de toda la provincia, a nivel nacional, a través de la Municipalidad Distrital de Cotabambas. Sí, perfecto, Daniel. Coméntanos qué actividades viene realizando la Municipalidad Distrital de Cotabambas.
Bueno, muy buenos días. Un saludo primeramente a todos los compadres de Radio Surfu y el informativo Huillarico y a todos los que integran pues este horario del informativo. Un saludo para todos los hermanos a nivel igualmente de la provincia y a nivel del distrito de Cotabambas que nos sintonizan a través de Radio Poder Chasqui. Bueno, para dar a conocer las actividades tenemos ya desde la medianoche, prácticamente desde la medianoche en Cotabambas, tenemos ya la actividad por el Día de los Compadres, ¿no? Justamente desde la medianoche las comadres cotabambinas estuvieron haciendo pues ahí el pasacalle haciendo el velorio, pues llevando a los difuntos ahí por las diferentes calles y bueno, en horas de la madrugada colgando. Vemos justamente en estas horas desde las 5:30 de la mañana ya haciendo la calificación por los diferentes barrios. Vemos compadres en el Compadritos, pues en el barrio Mirador, compadre en el barrio Chonta, en la plaza principal de un centro poblado de Coachapata. Vemos los compadres del centro de salud que también están amarrados. Y así los jurados calificadores se siguen desplazando pues a través de la municipalidad en diferentes puntos de nuestro distrito de Cotabambas, que donde están ahí, pues, los compadres colgados. Ahí estamos, tenemos autoridades, presidentes barriales, tenemos nuestros regidores, tenemos jefes del centro de salud y otros que están ahí justamente, pues, para poder ahí, ¿no?, realzar estas actividades mediante pues, los muñecos, la significación de los muñecos, que más tarde, justamente más tarde, tendremos la escenificación en la plaza principal. La calificación en esta mañana está realizando en diferentes lugares. Ahí en los lugares, en los puestos donde están colgados, ahí los jurados calificadores están realizando la calificación correspondiente. Bueno, y justamente ahí las comadres recibiendo a nuestras autoridades con la chichita, ¿no? Con la chicha, pues con el cañacito. Ahí en sus barrios vemos, bueno, ¿no? Y justamente ahí las mamitas, las comadres, cuidando también que no se lo lleven, pues, ¿no? A los compadres, porque más tarde va a haber la escenificación en la plaza principal, 10 de la mañana va a haber la actuación de escenificación con un monaguillo, con los parientes, el esposo, los acompañantes al finado, la música que, pues, caracteriza a nuestros carnavales, y ahí justamente la vestimenta, ¿no? Y justamente los jurados calificadores y cada uno de los barrios, las asociaciones y las instituciones que están participando tienen de conocimiento de acuerdo a las bases. Bueno, y todo ello, esto es lo que damos a conocer, y justamente, también justamente simultáneo, a las 9 de la mañana, tenemos el gran lanzamiento de nuestro Carnaval Cotabambino 2025, encabezado por el señor alcalde, regidores y los compañeros ahí, funcionarios de la municipalidad de Cotabambas, estarán encabezando. Ya justamente se ha hecho la invitación a los hermanos de las diferentes comunidades, ¿no? Las comunidades, los barrios, los centros poblados, estarán presentes el día de hoy las diferentes asociaciones existentes en nuestro distrito de Cotabambas. Estaremos ahí justamente el día de hoy por las diferentes calles de nuestro distrito, haciendo pues revivir nuestras costumbres, tradiciones, y bueno, ahí justamente con estos carnavales al estilo de nuestro distrito de Cotabambas estaremos el día de hoy. Luego de este gran pasacalle que inicia a las 9 de la mañana, estaremos en la plaza principal de nuestro distrito, donde vamos a estar viendo también la gran escenificación por el Día de los Compadres, actuando las comadres, las mamitas, las mujeres de nuestro distrito de Cotabambas. Es la actividad que tenemos programada para el día de hoy. Tenemos más actividades, ya también queremos hacer extensivo, queremos también aprovechar a todos los hermanos a nivel de la provincia, también a todos los hermanos dar a conocer el día 27. Luego de hoy día nos vamos al día 27, tenemos por el Día de las Comadres igualmente, la actuación, la significación, ahí también el velorio a las comadres, a las comadritas de nuestros distritos. Todo es Aini, ¿no? Y Mayapas, Aini Cutichina. Claro, entonces hoy día están a los compadres, a la próxima semana, al próximo jueves, a las comadres. Igualmente también, justamente ahí tenemos el gran concurso del adulto mayor, los abuelitos, darles ese espacio, darles pues ese momento de alegría también a los adultos mayores, donde es el segundo año este gran concurso de la Casua del adulto mayor. Vamos a tener dentro de este día también, del día 27, tendremos el concurso de Rico Tiempo,
Timpu, preparados ¿no? ahí por las mamitas en el concurso de diferentes comunidades. Han venido el año pasado, igualmente este año también se espera la participación. Se ha hecho extensiva la invitación a las mamitas de las diferentes comunidades, centros poblados, de los barrios, a participar en este gran concurso del Timpu, Rico Timpu, en exhibición y en venta también en la plaza principal de nuestro distrito. Por otro lado, también tenemos la segunda, ¿no? La segunda feria, ¿no? De platos a base de hongos de pino, ¿no? Diferentes platos que tenemos a base de hongos de pino. La preparación, pues, ahí que se realiza, ¿no? El año pasado hemos tenido hongos de pino, hemos tenido omelette de pino, hemos tenido saltado de pino, hemos tenido, pues, diferentes variedades. También hemos tenido la rica chicha, el pan de hongo de pino y otros que, a través de la Municipalidad de Cotabambas, a través del proyecto de la forestación, se ha hecho también estas capacitaciones, ¿no? A través de nuestra Municipalidad de Cotabambas del año 2024, y este año también se sigue continuando con las asociaciones de hongos de pino de nuestro distrito de Cotabambas. Son las actividades programadas también para el día 27 de febrero, ¿no? Para nuestro distrito de Cotabambas. Tenemos más actividades que en esta semana estaremos dando a conocer a todos los hermanos de nuestro distrito a nivel provincial, también invitándoles a cada uno de ustedes a participar en la parte hípica también. Ya nos venimos el día sábado también aperturando en Centro Polar de Colta, anexo de Pampacasa, la parte hípica. Ahí tendremos pues la venta de los productos de la zona. Tendremos también las cashuas, las danzas y también la gran carrera de caballos, ¿no? A nivel pues nacional, ahí internacional también, juntamente bien organizando los hermanos del Centro Polar de Colta, anexo de Pampacasa. Entonces, todos invitados a las actividades de los carnavales. Hoy día ya en unos minutos estaremos pues ahí con el lanzamiento del carnaval a nivel de nuestro distrito de Cotabambas por las diferentes calles, encabezado por nuestra autoridad, el señor alcalde, y luego el gran concurso de los muñecos por el Día de los Compadres. Muchas gracias, Daniel, por la información, amplia información por parte de nuestro amigo Daniel Ventura desde la Municipalidad Distrital de Cotabambas. Te deseamos un abrazo grande, el saludo correspondiente a todos los compadres de la Municipalidad Distrital de Cotabambas. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días y gracias por el espacio. Estaremos en cualquier momento de comunicación también para poder conocer algunas de las actividades que vamos a tener por nuestro distrito. Buenos días, hasta la próxima, Danielito. Hasta la próxima. Bien, tiene un programa nutrido, ¿no? En este caso el distrito de Cotabambas, con importantes actividades, el lanzamiento del carnaval, también hay lo que es la fiesta de los compadres, las comadres, y el día de hoy, desde las 9 de la mañana, ¿no? Se hace el lanzamiento. Tenemos más llamadas, don Cecitar. Ahí está, que nos está insistiendo nuestro gran amigo don Richard Valencia, desde el distrito de Coyurqui. Y bueno, queremos saludar también a don Richard Valencia, nuestro compadre en Coyurqui, y también salimos a través de Radio Guaira, allá en el distrito de Coyurqui. Vamos a ver si nos responde nuestro amigo don Richard Valencia. Mientras tanto, el saludo correspondiente a todos nuestros compadres, ¿no? Un saludito para la señora Irene Arredondo allá en Cotabambas, Radio Poder Chasqui. Muchas gracias a nuestro compadre Claudio Vilca también el saludo. Vamos de inmediato hasta Coyurqui, sí, Hernán Zulca. A ver, nos vamos hasta el distrito de Coyurqui. Ahí está nuestro compadre don Richard Valencia. Don Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Richard. Muy buenos días, César. Buenos días, amigos de Radio Surfing, en este día tan especial de hoy, jueves 19 de febrero de 2025. Quiero hacer llegar mi saludo fraterno a todos los compadres que están también en sintonía de Radio Surfing a través de Radio Guaira, acá en Coyurqui, en los 101.5 frecuencia modulada. Saludar a todos los compadres de nuestra provincia de Cotabambas, a todas las autoridades ediles que también vienen festejando desde las diferentes gerencias estas actividades culturales que nos han legado nuestros antepasados. Desde Coyurqui, que está bajo un cielo nublado, ya se viene viviendo pues este gran concurso de muñecos y las casuas que caracteriza al pueblo coyurquino. Desde acá quiero felicitar al barrio Muyumuyu, que hace poquito ha presentado ya su casua, su costumbre al compadre en el lugar de los hechos,
y la gerencia de desarrollo social viene coberturando en su página oficial de la municipalidad, y se van dirigiendo también hacia el barrio de Caramparque para poder reencontrarse en la calle principal de nuestro distrito y luego hacer prácticamente el gran concurso, el lanzamiento de este Carnaval Coyurquino 2025. Desde acá nuestro saludo reiterativo por este día tan especial a todos los compadres de Radio Surfui, de todas las comunidades que nos escuchan a nivel provincial. También hacer las cordiales invitaciones. Este jueves se viene también realizando el Día de las Comadres, el gran concurso del Huaracanacu y Coyurqui 2025, el gran concurso de casuas, danzas y pucheros. Muchas gracias, amigos de Radio Surfo, y a ustedes por coberturar estos espacios en todo momento de toda nuestra provincia de Cotabambas, y por supuesto también nuestro saludo a los hermanos de Grau, Mariscal, Gamarra, Guayati, que también tienen las mismas actividades similares en diferentes fechas. Un abrazo, Richard, y para su compañero. Richard, antes de que se vaya, ¿nos puede explicar un poquito en qué consiste el Huarcanacu y allá en Coyurqui? Tengo entendido que es con fruta o con membrillo. Sí, en efecto, nosotros en Coyurqui siempre hemos acostumbrado, nosotros tenemos en los bajíos de Coyurqui, son el tomate, a ver, cuando decimos silvestre, ¿no? Tomate, ¿qué decimos? Son tomates así silvestres que no han llegado a madurar, que nosotros en quechua decimos coilonchos. Son unos tipo tomates circulares. Ya, y eso la comisión lleva en el burro y va a poner cinco coilonchos en este caso, a los que se van a disputar pues el concurso de ondeo, ¿no? Que hace coger pues es el ganador, así se van clasificando hasta la etapa final. En últimos casos, cuando no encontramos el coiloncho, lo hacemos con tuna, porque mucho lo he visto también hacer con drone en otros sitios, pero es pues el drone tiene pues durito, es dura, te puede lastimar, mientras que ese coiloncho de la tuna va a reventar, no te va a lastimar tanto, ¿no? Esa es nuestra costumbre acá. Perfecto, eso hay que diferenciar, ¿no? Porque hay bastante crítica respecto a lo que ha pasado, por ejemplo, en Checa, en el Tojro, en este caso del Charaje, ¿no? Y también el Huarcanacu y también acá en nuestro queridísimo Mara. Hay costumbres que quizás debemos... Sí, tengo la prueba de conocer, estuve por allí, sí he visto. Sí, pero también hay cositas que debemos ya ir superando, porque de verdad ya no podemos ponernos mucho en riesgo de recibir una pedrada en la cabeza, por ejemplo, ¿no? Entonces, felicitamos a nuestros amigos de Coyurqui por tener esta iniciativa de hacer esa Huarcanacu tradicional, pero con cosas que no se lastimen, porque finalmente este es un juego, es un tema de revalorar nuestras tradiciones y sobre todo proteger nuestra integridad física, don Richard. Sí, César, en efecto, tengo la dicha, por eso muchos amigos me dicen, ¿no? Que salvajismo que vas. Yo voy casi todos los años a Checa, ¿cómo se llama? A Araje, ¿no? Donde se ve pues esta pelea con piedra, que es muy distinta a lo que tenemos nosotros en Huaracanacu. También casi igual, también he visto en Mara, ¿no? Donde es pues un poco sangriento. En este caso en Coyurqui no es así, sino de repente hay un desafío entre barrios, mujeres y quienes dominan pues la onda en Huaracazo, se ponen pues, se inscriben y ellos pues por grupos, no, y según van clasificando, van subiendo. No termina en una bronca, no termina en una discusión, sino es momentáneo, que siempre lo acostumbramos a hacer. Años anteriores se hacía el 10 de febrero, que es el aniversario patronal de Coyurqui y San Guillermo. Sin embargo, por muchos motivos ya no se festeja este día, pero en los carnavales las autoridades, el agente municipal más que todo, pasa pues un cargo muy importante, y ellos son los que también organizan, llevan en los huaylacas en un burrito ese coiloncho, y ellos pues van a organizar en un momento
libre o un momento de repente adecuado este tema del Guaracanaco. Y finalmente se queda como hermanos, no termina, como digo, en una rencilla posterior. Perfecto. Muchísimas gracias por la aclaración, don Richard Valencia. Muy buenos días. Buenos días, César. Reitero nuestro abrazo a todos los hermanos coyurquinos, a toda la provincia en este día tan especial. Un abrazo. El día jueves, el día de comadres. Muchas gracias. Un abrazo, compadre. Un abrazo a todos mis compadres coyurquinos. Gracias por el espacio. Muchas gracias, buenos días. Perfecto, valga la aclaración. Miren, amigos, de repente en Mara van a decir, oye, que tú te estás haciendo en contra de nuestras costumbres. No es eso, o sea, ya que te caiga una pedrada en la cabeza, que te caiga una pedrada en la cara, que te desfigure el rostro, eso ya no es tradición. No te debemos ir superando nuestros temas tradicionales. Si antes se hacían estos desafíos de sangre, ahora pues ya debemos ir cambiando, ¿no? Porque no vas a abandonar a tus hijos, no vas a, por un poco de creerte el valiente, el macho, el fuerte, vas a ir con una onda a tirar piedra a otra persona y darle en la cabeza. No, pues esas costumbres ya deben ir desarraigándose de nuestra idiosincrasia andina. El caso de Checa, este año ha habido, al parecer, dos fallecidos, dos fallecidos, ¿no? Y ahora se están correteando con zorriagos con punta de fierro. O sea, que el zorriego agarra y le ponen un perno grande, que te caiga eso en la cabeza. No, pues, que te caiga una pedrada certera en la cabeza con una guaraca, porque es un arma contundente. Claro, bota con fuerza, impulsa con fuerza, llega y bueno, cuando impacta hasta puede rajar el cráneo, ¿no? Raja el cráneo, te puede dejar paralítico. O cuadripléjico. ¿No? O cuadripléjico. Claro, entonces, eso es costumbre, eso es una forma de honrar nuestras tradiciones, ¿no? Eso es lo que estamos enseñándoles a nuestros hijos. No, pues, esas cosas deben ir cambiando. En el caso de Coyurqui, el Huarcanaco, es distinto, mi estimado Hernán. Claro, y de repente se podría tomar esa forma, ¿no? Digamos, de cambiar la roca o la piedra. Claro, por tomates. Este es un elemento festivo, de fiesta. Ya el tema de sacrificio humano ya quedó en el pasado, de repente, en la época del incanato pre-inca, donde se sacrificaba con sangre y se pagaba con sangre a la Pachamama, ¿no? Ahora hay que pagarle con alegría, con respeto, ¿no? Y no estar pues generando estos episodios de sangre. Seguramente hay muchos amigos que no comparten mi opinión, pero esta es mi opinión desde mi punto de vista, ¿no? Tengo de repente muchos amigos a quienes los aprecio mucho, tradicionalistas, que quizás no estén compartiendo esta opinión. Pero desde este punto de vista tenemos que cuidarnos, tenemos que querernos un poco más como personas. Perfecto. Nos vamos a las primeras planas. Seguramente nuestra colega Lisbeth Saldívar ya debe estar lista con las primeras planas. Ojalá no se moleste por hacer este llamado a la reflexión respecto al huarcanaco y a este huarcanaco que hacen con piedra, con huaracas, que puede generar saldos lamentables. Adelante, Lisbeth Saldívar y las primeras planas. Buenos días, compadre César. Buenos días, compadre Hernán. Un saludo cordial a través de ustedes a todos nuestros compadres de Radio Surfia, que nos sintonizan pues en todos los rincones de la provincia de Cotabambas, Chumbivilcas, a mis compadres chumbivilcanos, un saludo, a mis compadres grauinos, un saludo, a mis compadres también, por supuesto, parureños, para los parureños también un gran saludo en este día especial a todos los compadres. Ahora sí tengo ya los principales diarios para poder compartir con todos mis compadres y también, por supuesto, mis compadres pues tienen que estar informados hoy 20 de febrero 2025. ¿Qué nos dicen los diarios para hoy? Los diarios de circulación regional, y empezamos como de lugar siempre con los dos diarios de nuestra región importantes, el diario El Pregón, diario de Apurímac. Su madre falleció tras la caída de roca sobre una combi en Casinchihua. Menor lucha por su vida en Cusco. Una menor de tan solo 7 añitos de edad viene luchando por su vida tras las severas heridas que le ocasionó esta caída de roca
a una combi en el que viajaba junto a su madre. Por la gravedad de sus heridas, la menor tuvo que ser evacuada de inmediato a Cusco y requiere pues el apoyo moral, económico de toda la población para salir adelante de esta terrible situación que le toca vivir a esta menor de 7 añitos, ya que también ha perdido a su mamá en esta tragedia. Qué terrible situación realmente la que nos ha dejado pues efectivamente esta combi que estaba circulando. Realmente ha sido algo fortuito, digamos, pero lo importante y el llamado siempre es a las autoridades, pues que hay que estar haciendo el mantenimiento correspondiente en las vías, ¿no? En todas las vías en nuestra región. Por otro lado, fiesta y jolgorio. Hoy es la celebración del Día del Compadre, del Carnaval de Abancay 2025. Todos los compadres realmente disfruten de hoy donde quiera que les toque estar. En Antabamba y Cotabambas disponen inmediata intervención de maquinaria pesada para restablecer vías carrozables. Así está el diario de nuestra región. Y el diario Chasqui también nos trae en su portada, Apurímac estará, dice, en el foro Oportunidades de Inversión. A ver si hacemos un poquito más grande, el texto está muy pequeño que no logro leer. Dice en esta portada, en la parte superior, el gobierno regional de Apurímac estará presente con una cartera de proyectos por más de 227 millones en el Foro 2025, Oportunidades de Inversión, bajo la modalidad de obras por impuestos, organizado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, y la Mancomunidad Regional de los Andes de las regiones de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín. Por supuesto, ahí está nuestra región, ya teniendo ahora pues ingresos a través del canon, regalías, con este dinero, 227 millones. Parte superior de este diario, en Apurímac disponen las maquinarias para restablecer vías en los distritos de Antabamba y Cotabambas. Intensifican operativos con sanciones para reordenar el tránsito público en Abancay. Mientras tanto, inspectores ejecutan trabajos de control vectorial del dengue en más de 3.300 viviendas en Abancay. 8 de la mañana con 25 minutos, así están estos dos diarios importantes de nuestra región. Y nos vamos a la vecina región de Cusco y nos trae el diario El Cusco. Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para Gabriel Mariano Roisi Melanio. Hoy deciden sobre autor de ataque a esta piedra de 12 ángulos, quien agarró a martillazos, ¿no? Estaba loco este señor. Magistrada Estefanía Andrea Pérez Ballenas del Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitoria de Flagrancia iniciará esta audiencia a las 4 de la tarde. En el transcurso de la mañana, el fiscal Jason Segarra Vargas completará expediente por el daño irreversible a uno de los símbolos de la ciudad del Cusco. Sentenciarían a Vizcarra en marzo y a Ollanta Humala en mayo próximo. ¿Qué le parece? ¿Será? Ojalá, porque tendría que ser un ejemplo, ¿verdad? Fiscales de Lavallato ayer brindaron detalles del proceso judicial en curso sobre los delitos de corrupción. Además, anunciaron que 29 personas y 14 empresas han sido encausadas por el caso Club de la Construcción. Parte superior del diario El Cusco, Fernando Romero es el nuevo miembro del directorio de SEDA Cusco. Deslizamiento provocó daños en local precario, esto en calle Sapi. Desde Indecopi sanciona a Interbank por afectación a clientes. Mientras tanto, capturan a sujetos que robaron 53,000 soles en grifo de Anta. Había sido el grifo de su pareja, quienes cometieron los delitos. Ahí están pues, los robagrifos. 8 de la mañana con 27 minutos, diario El Sol. Una obra eterna. Estadio Garcilaso dice obra paralizada a pesar del anuncio de culminación. Director del Plan Copesco señala que el proyecto deportivo culminará este año.
¿Qué cositas faltan? Bueno, las veces que he ido creo que están completas. Ustedes, caballeros, bueno, ustedes saben qué cosas debe faltarle todavía en este estadio. En parte superior del diario El Sol, Congreso, bancada se levantan, o dice, las manos con ley de detención preliminar. Solo 27 legisladores han firmado la moción de la congresista Ruth Luque para que se convoque a un pleno extraordinario para la votación de la referida ley cuando se necesitan 78 firmas. Aquí la jugada que se podría tramar, claro. Policía detiene a implicados en el hurto de más de 53,000 soles en un grifo de Anta. Cusco proyecta sumar 190 nuevos recursos turísticos y reforzar operativos en Machu Picchu. Así están estos dos diarios también de la vecina región de Cusco informándonos para hoy. Mientras tanto nos vamos rapidito hasta Arequipa. Vecina región, también usted en su portada el diario El Correo, un colombiano murió en el Honorio Delgado, balacera mortal. Los disparos alertaron a los residentes y transeúntes frente al cementerio de la Apacheta, donde 2 extranjeros limpiabrisas fueron el blanco de posible sicario en moto. Los sicarios ya están a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, 2,000 pueden, dice, perder sus autos. 22,000, debe decir personas, me imagino, pueden perder sus autos por embargos en la región de Arequipa. 8 de la mañana con 29 minutos, rapidito, tenemos un minuto ahí para poder compartirles los diarios de circulación nacional. Fiscalía pide 13 años de cárcel para Humala por club de construcción. Se le imputa cohecho, pero el caso por este delito y otros alcanza, dice, a 28 personajes más 14 empresas. Fiscal plantea archivar proceso contra Nadine Heredia. Abogado del ex jefe del Estado dijo que empresarios han negado que hayan pagado sobornos. Investigaciones fiscales abarcaron 30 licitaciones y concursos públicos entre el 2011 y 2014. Mientras tanto, Comisión Permanente aprueba informe contra expresidente Sagasti. Así está el diario El Comercio, La República. Lo que las mafias no perdonan, Equipo Lavallato acusó a 252 personas por 22 casos de corrupción. Una decena de casos se encuentran listos para entrar en la etapa de juicio oral e involucran a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra. Fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez dijeron confirmar en que el Poder Judicial acceda a la apelación para continuar con el caso Cócteles contra Keiko Fujimori y otros. Gestión que nos trae familias, elevan el 20% de gastos en seguros para proteger sus viviendas. Pólizas para resguardar domicilios se incrementan de 44 millones a 444 millones las que indemnizan contra robos ante avances de criminalidad. También sube un 20% la contratación de seguros para traslado de mercancías por parte de las empresas que empiezan a demandar cobertura ante secuestros. Mientras tanto, el diario de gestión, inversión minera se estancó en el año 2024 y aún no se está superándose los niveles prepandemia en lo que va del año. Vamos con más información. El Perú 21, encuesta Ipsos, la presidenta Boluarte, el Congreso y la policía encabezan lista de principales responsables. Ola de inseguridad tiene culpables. La ciudadanía no se siente protegida por las instituciones que deberían luchar contra la criminalidad. Mientras tanto, el peruano nosocomio arequipeño estará equipado con tecnología de punta. Perú avanza hacia un sistema de salud fuerte, moderno y humano. Presidenta Dina Boluarte señala que no puede haber democracia sin salud de calidad. Mientras tanto, el gobierno suscribe una agenda de Estado para destrabar y ejecutar el nuevo hospital Goyeneche. Ojalá nomás el hospital Goyeneche no se quede como el hospital Antonio Ledena. Ay, vida, 8 de la mañana con 32 minutos. Nos vamos con todas estas informaciones. Conmigo nos reencontramos en la chambita a las 9 de la mañana. Tupac Unanchis Cama. Gracias.
Buen día. Comadrita, Buen día, comadrita. Compadrito. ¿Usted va a traer puchero? ¿Cómo va a ser? Imena canca. Ajá, apachimos a compadrito. Imagina que hecho. Aquí manda que piguaño sheiko. Aquí manda que piguaño sheiko. Chay nanar comadre con muy pegamización chay chuaño se bajan con. Mai pimana kai pican mancho comadre. Cari por allá le yancaiko. Ari, chay comadre con haces muy casi ya te vamos un día, chay comadre. Ya min carapa ya imagina que hecho min carapa y comadre con amante. Comadre con ataneros ajá. Visita éramos una equipa. Papa guay cochata chuño chawan iman arquichawan apa. Ay chachawan. Kusa. Chay guayla ka na kuna comadre con acampa chay ya te mancho. Amaña caña suya paco ña costura y piña comadre suya chisunki impuchallata. Cosa panay, tu pananchis cama. Tu pananchis cama. Total, es nuestra comadre Lisa. ¿Cómo nos va a decir que nuestras comadres son guaylacas? Guaylacas, sí. Que no nos van a preparar nada. Que no nos van a dar cariño, que no nos van a traer, ni chichita nos van a traer. Vas a ver, comadre, te vamos a mandar las fotos. Acá siempre hay cariño, te vamos a mandar las fotos, te vamos a hacer antojar lo que nos van a traer nuestras comadres. Claro, va a preparar, no? Más rico va a cocinar. Más rico todavía. 8:34. Jacucho, Bajé. Vamos. Nos vamos ya, ¿no? Sí, ya despedimos. Bueno, pero anunciarles el día de hoy, amigos oyentes, hay Copa Libertadores. Ajá. ¿Quién juega? Va a jugar el equipo de Melgar. Va a ser su debut por el torneo de la Copa Libertadores el día de hoy. Así es que a nuestros amigos hinchas del equipo de Melgar a las 7:30 de la noche ante el Tolima de Colombia a las 7:30 de la noche por la Copa Libertadores. ¿Esto es en Arequipa o en Arequipa? En Arequipa. Veremos ese partido, va a estar interesante. Y se viene el gran clásico el día sábado. ¿Cuánto están las entradas, Hernán Zulca, para el clásico del Cienciano que recibe al Deportivo Garcilaso? Ahí creo que están las entradas. ¿Cuánto está? Claro que sí. Bueno, las entradas, amigos oyentes, niños, 15 soles, Oriente. Y bueno, 15 soles general, ¿no? Los niños. Claro, puede ser norte, sur, oriente, occidente. Donde tengan que entrar los niños. Bueno, y tienen que acompañar a los papás, pues, ¿no? Claro. Oriente, para adulto, 40 soles. Occidente, 55 soles. Norte, 20 soles. Sur, visitante, 30 soles. Eso es lo que está... O sea, sur, visitante, 30 soles. Claro, sur. Entonces, para los hinchas del Deportivo Garcilaso. A los gatos nos van a cobrar 30 soles. Claro, sí. Lo justo nomás. Lo justo, ya. En el norte, 20 soles. Occidente, o sea, han habilitado las 4 tribunas. Sí. En realidad hay que ser honestos en reconocerlo, el Cienciano lleva bastante gente al estadio. Claro, entonces, y sobre todo que este es el clásico todavía. Sí, pero no más allá del clásico, el Cienciano siempre tiene una hinchada bastante fiel, tradicional, que siempre va al estadio. No así tanto, yo soy hincha del Deportivo Garcilaso, acérrimo siempre, he estudiado desde el colegio, estudié en el Colegio Garcilaso, pero hay que hacer la crítica, quizás constructiva, no sé qué pasa con la hinchada del Deportivo Garcilaso que no logramos llenar un estadio. Ojalá que para los siguientes partidos nuestros hermanos del Deportivo Garcilaso puedan ir al estadio, acompañar al equipo, ¿no? Para, en este caso, pues, darles las buenas vibras, por lo menos, para que sigan adelante. Sé que muchas veces nos hacen renegar, pero, bueno, tenemos que estar ahí. El corazón siempre está ahí. Claro, el corazón siempre es celeste. ¿Usted es hincha del Cienciano? Toda la vida, hincha. Igual somos siempre compadres. Claro, compadres. Perfecto, mi estimado Hernán. Muchas gracias a todos nuestros amigos por la sintonía. Hasta aquí el informativo Huilaricuy. Buenos días. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huilaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huilaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huilaricuy.